Buenos días a todos los escuchas de nuestro podcast Economía con Calle. En esta ocasión tengo el placer, el privilegio de entrevistar al profesor José Caraballo Cueto, quien es profesor de Estadística y Finanzas de la Universidad de Calley, de la UPR de Calley. Tiene un doctorado en Economía, es expresidente de la Asociación de Economistas y director del Centro de Información Censal. Así que no todos los días, ¿verdad? Tenemos un economista de este calibre y hay que aprovecharlo. Así que le damos la bienvenida por primera vez en el podcast. José, ¿cómo estás? Gracias por esa invitación y por esa introducción tan cándida. Estoy muy contento de estar aquí en mi debut en tu podcast. Bueno, que para bien sea y empezamos ahora y seguimos, ¿verdad? José, yo te invité al podcast porque creo que estamos en nuevos tiempos. Se respiran aires de cambio. Tenemos un cambio de gobierno, ¿verdad? Y sin entrar en la política, es un gobierno bien distinto. Hay de todo tipo de pensamiento económico y de todo tipo de ideología en las tres ramas de gobierno, y particularmente la legislatura y en el Ejecutivo. Y yo creo que hace falta, ¿verdad? Más allá de hablar de los temas que ya nos tienen un poquito agobiados en estos tiempos de pandemia, hablar realmente de cómo podemos hacer un punto de inflexión en la economía. Y yo sé que este es un tema que a ti te apasiona, que tú llevas años dando cátedra de esto y que ha recorrido distintos foros, pero aquí en Economía con Calle, pues me gustaría tocarlo desde un punto de vista, ¿verdad? Más para la gente, más que la gente entienda qué es lo que se discute y cuáles son esas medidas que realmente son capaces de cambiar, ¿verdad?, nuestra realidad económica. Podemos hablar de muchas cosas inmediatas, podemos hablar de fondos federales que vienen por el huracán María, que vienen y van. Podemos hablar de cómo estamos trabajando el asunto del coronavirus, que es un asunto que lo hemos tocado en este podcast, pero de nuevo, tiene su tiempo de expiración. Sin embargo, hay unos principios básicos que década tras década Puerto Rico no ha seguido para reactivar su economía y que muchas veces no los hemos seguido por desconocimiento, a diferencia de mucha gente que dice que Puerto Rico no adelanta, ¿verdad?, su economía por falta de ideas. Yo sí pienso que hay una falta de ideas y hay una falta de conocimiento de parte de nuestros políticos y sobre todo del electorado de cuáles son las políticas públicas que funcionan y que han funcionado en otros lugares y que han cambiado las realidades económicas de la gente. Y por eso parte de lo que queremos hacer en este podcast siempre es eso. Y te escuchaba cuando estabas en el Centro de Periodismo Investigativo dando una clase magistral sobre este tema y me llamó la atención 4 puntos que creo que son fundamentales discutir para desmitificar un poco lo que es el desarrollo económico, cómo las naciones echan para adelante su economía, y para salir, tú sabes, de lo pequeño, sino movernos a otros temas. Esos 4 puntos que me gustaría discutir y para adelantárselo a la audiencia es la inversión extranjera. Tú hablas mucho de cuál es la inversión extranjera que es buena, cuál es la inversión extranjera que no es tan buena y cómo tratar, ¿verdad?, a nivel de los incentivos a toda esta inversión y la creación de empleos. Esa es una de las cosas que me gustaría discutir hoy contigo. Otra de las cosas que me llamó la atención que hablaste cuando te vi en esa clase magistral fue la utilización de la energía solar para sustitución de las importaciones. Puerto Rico tiene un problema de que todo el petróleo que se usa, que es uno de los productos que más se usan en Puerto Rico para la producción de energía o para los carros, para la transportación, todo eso nosotros no lo producimos. Pero el sol está aquí arriba y estamos bendecidos por vivir en el trópico, así que pudiéramos producir eso y dejar de entonces importar esos combustibles. Lo otro que me llamó la atención y creo que es uno de los problemas medulares de Puerto Rico es la utilización de las tierras. Como nosotros vemos que vamos por el expreso y vemos terrenos y terrenos y terrenos y terrenos que pudieran ser cultivables y que no lo son. Y el abandono de las propiedades también, que obviamente si vemos cuáles son los factores de producción con los que podemos contar, definitivamente la tierra es otra de ellas. Y por último, me gustaría tocar contigo las medidas generales que tú entiendes que es el foco para volver al crecimiento económico. Así que
Sin más preámbulos, me gustaría entrar al beef, como dicen, con el tema de la inversión extranjera. ¿La inversión extranjera es mala, es buena? Y de la fuga de capitales, cuando hablan de que de aquí se va el dinero, ¿eso es cierto? ¿Eso está afectando a nuestra economía? Sí, eso es una pregunta fundamental porque como Puerto Rico pudo modernizar su economía a mediados del siglo XX, invitando eh, inversión extranjera a través de incentivos locales y federales, pues se ha quedado ya prácticamente en nuestro DNA, no solamente de esa generación de operaciones manos a la obra, sino de las generaciones subsiguientes. Se ha quedado en nuestro DNA que cualquier inversión extranjera es buena. Y no solamente eso, sino que cualquier inversión extranjera también hay que darle incentivos por necesidad, sin saber si es un incentivo redundante, porque era una inversión extranjera que iba a ocurrir de todas formas en ausencia del incentivo. Por eso, pues yo invito a todos y todas a que nos hagamos la siguiente pregunta para saber qué inversión extranjera es beneficiosa y cuál no. La pregunta clave es si añade o desplaza capital y empleo existente. Ya ahora mismo en Puerto Rico, no es que ahora mismo en Puerto Rico está todo el mundo desempleado, ¿no? El empleo total está cerca del 1.000.000 de personas. Cuando viene esa inversión extranjera que venga nueva a Puerto Rico, ¿añade más empleos en Puerto Rico o va a desplazar parte de esos empleos que ya existían? Y en ese sentido, pues podemos salir perdiendo más por lo menos. Y lo mismo con el capital. Ya ahora mismo no es que en Puerto Rico hay cero capital, ahora mismo hay un capital, un acervo de capital en Puerto Rico, una riqueza, si usted lo quiere ver así. Lo que queremos entonces medir es si esa inversión extranjera va a añadir más capital en Puerto Rico o va a desplazar capital que ya existe y a reemplazarlo con otro nuevo. Es importante ese enfoque porque lo que para explicarlo en arroz de habichuela, muchas veces en Puerto Rico se celebra que se va a abrir una tienda nueva o se va a abrir un fast food nuevo. Mira, va a llegar tal marca y tal franquicia de Estados Unidos que es famosa. Pues eso es positivo porque cuando abre ese local o esos locales empiezan a emplear gente y entre comillas traen nuevos empleados. Y lo que tú me estás planteando es que no necesariamente traen nuevos empleados. Esos son empleados que ya estaban trabajando en otro restaurante o estaban trabajando en otras cosas, ¿verdad? Y cuando abre ese restaurante, lo que hace ese restaurante es competir con otros restaurantes y por tanto el nivel de empleo en otros restaurantes es menor porque se necesitan menos personas trabajando en los otros restaurantes porque hay menos volumen de venta porque hay uno nuevo. O sea que el bizcocho se cortó, no se hizo más bizcocho. Y esos empleados en esos negocios que tuvieron que cerrar porque llegó este otro, van de trabajar aquí a trabajar allá. Y el efecto neto en empleo se queda igual. Así que Queda igual, realmente se lo queda que... igual o a veces es menor, porque en el caso de las multinacionales detallistas, que aquí le llamamos cariñosamente las megatiendas, cuando abren no necesitan el mismo nivel de empleo por dólar en venta que lo que necesita una pequeña y mediana empresa. Es que el concepto de algunas de estas multinacionales es sírvase usted mismo, mientras que el concepto que hay en muchos negocios locales en Puerto Rico, pequeños y medianos, es dar más servicio al cliente. En ese sentido, por cada dólar en venta se genera más empleo en un negocio pequeño y mediano que en una mega cadena de tal forma que cuando llega, como tú bien señalas, llega entonces ese nuevo competidor, destruye la competencia, pues esos empleos que destruye son muchas veces mayores a los empleos que crean. O sea, que ese empleo que crea realmente es lo que llamaríamos un empleo en bruto. Después, el empleo en neto sería, después que restamos los que destruyeron, cuántos fueron los que crearon y un proceso análogo sucede con el capital, ¿no? Es decir, trajeron una inversión a Puerto Rico, pero al desplazar, al destruir esos competidores locales, se pierde capital que ya había en Puerto Rico, porque si tienen que cerrar estos negocios, si usted pasa, por ejemplo, si usted vive en San Juan y pasa por la avenida Piñero, usted va a ver que eso parece un fantasma, y usted dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Esto no era así antes. Pues que se desplazó el comercio de un lado hacia otro,
y con el agravante de que cuando estos negocios reciben sus ganancias, pues la mayor parte de sus ganancias salen hacia el exterior, a pagarle a los accionistas, que la inmensa mayoría está fuera de Puerto Rico, mientras que los dueños y dueñas de los negocios pequeños y medianos están en Puerto Rico y reinvierten la mayor parte de sus ganancias, si no todas. Digamos que la dueña de la panadería que vive por su casa hace compra en Puerto Rico, probablemente tiene sus hijos o sus hijas en algún colegio en Puerto Rico, echa gasolina en Puerto Rico y en ese sentido se queda el dinero circulando en la economía del país. Y esto es importante que lo entendamos porque hay personas que confunden este, este argumento económico, lo confunden con el estatus. Aquí todo lo vemos desde el estatus. Cuando yo estudiaba en Nueva York, que allá fue donde hice el doctorado, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York no hay un solo Walmart y allí hay casi el triple de la población, más del triple de la población que tenemos en Puerto Rico, solamente en la ciudad de Nueva York. Aplica la cláusula de comercio interestatal, pero lo que es el gobierno de la ciudad no ha permitido que entre porque saben este concepto y allá pues utilizan la idea esta que le llaman el buy local o el compra local, no como un argumento nacionalista, porque pues Walmart es de Estados Unidos, sino porque saben que si quieren que esa jurisdicción de Nueva York siga siendo próspera, les conviene que ese dinero siga circulando en esa economía y no salga en ese sentido a impactar a otras jurisdicciones, aún sea dentro de Estados Unidos. Eso que tú dices es bien importante porque en la realidad esto siempre termina en estatus. La gente empieza a decir, no, pero es que necesariamente si tú incentivas, ¿verdad? O creas o sea, no puedes incentivar al local o no le puedes poner, hacer un poco la vida difícil o quizás cobrarle lo que le debería cobrar al de afuera porque al final del día somos parte de la nación americana. Y lo que tú me estás diciendo es prácticamente, mira, no importa cuál sea tu filosofía, al final del día es capital grande, es repatriación de ganancias y que al final del día lo que tenemos que buscar es que localmente se pueda desarrollar, ¿verdad? Y se pueda quedar más dinero. Y creo que eso, y fíjate, yo estudié economía a nivel de bachillerato y muchas veces cuando uno discutía, la gente decía, mira, no es tan importante que el capital se quede circulando en Puerto Rico, sino que eso se mitiga exportando. La pregunta es si no podemos hacer las dos. Y como uno lo tiene que ver, ¿verdad? O como yo creo que debe ser, nosotros tenemos que figurarnos como Puerto Rico es una economía con una entrada y una salida. El dinero y la riqueza que llegue a Puerto Rico, ¿verdad? Y se quede en Puerto Rico, eso debe ser la prioridad de Puerto Rico. La prioridad de Puerto Rico es que llegue dinero. ¿Cómo llega dinero? El dinero llega por el turismo, por ejemplo. Viene gente, gasta dinero en Puerto Rico. El dinero viene cuando nosotros hacemos un producto en Puerto Rico, generando empleos en Puerto Rico, lo exportamos a otro lugar, puede ser los estados o puede ser el mundo, y ese dinero vuelve. Nosotros intercambiamos productos por riqueza. Y luego esa riqueza se acumula en Puerto Rico y se puede seguir distribuyendo, ¿verdad? Pero a medida en que, y esto no es otra cosa que las importaciones y las exportaciones. Y quiero que tú expliques eso un poquito más porque mucha gente está perdida en el asunto de las exportaciones. Puerto Rico viene fuera de práctica en utilizar las exportaciones como la principal estrategia de desarrollo económico. Y las exportaciones, gente, no es otra cosa que producir en Puerto Rico, para que haya empleo de Puerto Rico, pero trayendo riquezas de otro lugar, ¿verdad? A través de la venta de esos productos. Y ese producto puede ser un producto tangible, pueden ser servicios, con la exportación de los servicios, o puede ser, o puede ser, por ejemplo, con el turismo, o puede ser transferencias federales, que eso es parte de lo que todo el mundo celebra. El tip of the iceberg aquí que celebran es el turismo y las transferencias federales, pero todo el resto se nos queda un poquito cojo y yo creo que ese enfoque como que lo perdimos de perspectiva, ¿verdad? Y quizás se mezcló con la política y con el asunto de que pues Puerto Rico es parte de la nación norteamericana y pues
no hay tal cosa como exportación para Estados Unidos, cuando la realidad es que, como tú bien dices, hasta los estados lo hacen. O sea, que a medida en que yo aumente las exportaciones y traiga más riqueza a Puerto Rico va a echar para adelante, porque se van a crear nuevos empleos. Definitivamente, cuando uno mira las cuentas de Puerto Rico, uno mira lo que se exporta todos los años, pues, y de hecho cuando yo estudiaba en mi bachillerato de economía, yo realmente pensaba que nosotros importábamos más de lo que exportábamos. El problema, y no es así, Puerto Rico exporta más de lo que importa, o sea, Puerto Rico le vende más al resto del mundo que lo que le compramos al resto del mundo, pero el problema de esto es que en esas exportaciones se cuentan las exportaciones que hacen las farmacéuticas y las fábricas que están localizadas en Puerto Rico, que eso es buena inversión extranjera, porque esa inversión, cuando por ejemplo si Pfizer mañana abre otra planta aquí porque tiene que producir más vacunas, pues eso añade empleos que no compiten con ningún empleo que existe en Puerto Rico y añade capital, porque viene a invertir, a crear unas plantas y necesita cierta infraestructura que le añade capital en ese sentido al que hay en Puerto Rico. Pero cuando uno mira las exportaciones, pues las exportaciones en todos los países se cuentan, todo lo que se exporta, no importa quién lo exporte. Ahora, cuando uno mira las exportaciones de las empresas locales, ahí es que está el problema, porque cuando uno mira, por ejemplo, el registro de las corporaciones que tiene el Departamento de Estado, ahí se le hace una pregunta a las corporaciones si están exportando o no. De las corporaciones locales, menos del 5% está exportando. Y algunas empezaron a exportar durante este periodo de depresión económica porque se dieron cuenta que el mercado de Puerto Rico está cada día achicándose más. Imagínense, ya vamos por camino a 3 millones de habitantes, de 3.8 que había a finales de la década pasada, camino a 3 millones, se han perdido una cantidad inmensa de población, cerca del 14% de la población, pues entonces dijeron, bueno, pues vamos a empezar a exportar. Ese es el caso, por ejemplo, de Medalla, es el caso, por ejemplo, del Churri, que ha abierto algunos de estos food trucks en la Florida, está el Mesón también exportando, incluso hasta Ana Geméndez ha abierto algunos recintos en Florida. Y en ese sentido, esos son exportaciones. ¿Y por qué eso es bueno? Porque estamos trayendo ingresos de otros países o de otras jurisdicciones, los estamos trayendo a Puerto Rico. Y yo invito a todas las personas que nos están viendo que busquen las economías exitosas pequeñas que hay a nivel mundial, a ver cuál de ellas no está exportando. Y es que una economía pequeña como la nuestra no puede depender solamente del mercado interno para generar suficientes ingresos para que su población tenga una calidad de vida alta, sino que tiene que estar envuelta en la exportación. Ese es el caso de Nueva Zelanda, ese es el caso de Singapur, entre otras jurisdicciones a nivel internacional. Y Puerto Rico no se puede quedar atrás en ese sentido. Así que a mí me parece que uno de los problemas que tuvimos con esta mentalidad que les decía al principio, que está en nuestro DNA, que tenemos que esperar que venga inversión extranjera, alguna de la cual es buena. El problema es que nos olvidamos que tenemos que desarrollar una capacidad productiva local que exporte para que se generen los ingresos y los empleos que se necesitan en Puerto Rico. Y José, te pregunto, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo nosotros logramos? Porque fíjate que nosotros para dar incentivos damos por un tubo y 7 llaves, por decirlo así. Incluso le damos incentivos a lo que hace lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. O sea, en vez de incentivar necesariamente o incentivar más a quien va a exportar desde Puerto Rico o que va a expandir sus operaciones de Puerto Rico a otras jurisdicciones, cogemos a los negocios de otras jurisdicciones que van a desplazar nuestro capital local y a nuestros empleados locales y le damos incentivos, como estas megatiendas y estas megafarmacias y todo eso. ¿Cuál es la receta? ¿Qué es lo que Bueno, debemos hacer en política pública? necesitamos hacer una reforma de los incentivos en Puerto Rico. Yo, si fuese el secretario de Desarrollo Económico, que no lo soy, ni tengo esperanza de serlo, cogería todos esos incentivos y estaría preguntándome por cada uno de esos incentivos si esto está generando empleos en el neto o no. O sea, esta pregunta que le hice al inicio, si está añadiendo
capital o empleo, o si no lo está añadiendo. Si no lo está añadiendo, por ejemplo, el caso de un restaurante, que como tú bien decías, pues si le da incentivo, eso es dinero que se consideran gastos fiscales, gastos del gobierno, que lo estás votando por la cuneta. Ese dinero lo tenemos que quitarlo y decirle, mira, tú quieres operar aquí restaurante de la marca que sea, no hay problema, opera por ahí, pero ese incentivo no te lo puedo dar porque no se lo estoy dando a tu competidor y tú no me estás añadiendo capital. Estás compitiendo con otra persona que no tiene incentivo. Y muchas Así que veces ni lo necesitan, no porque lo muchos de estos necesitan. negocios dijeron, mira, hacen un análisis de mercado y dicen, mira, por ejemplo, si es una farmacéutica, dice, bueno, ¿dónde hay más envejecientes? ¿Dónde está esta gente que tiene este perfil socioeconómico? Se ganan tanto, pues aquí es que la pongo. Y Exactamente. poco tiene que ver el alcalde de ese municipio, o sea, que ese alcalde no tiene que darle esos incentivos ni desarrollo económico, porque la realidad es que ya la decisión estaba hecha antes de darle los incentivos. Claro, ellos usan un modelo estadístico que en base a los ingresos y a la población que tienen, algunas variables, dicen, mira, en esta localidad específica, no en otra, es aquí que hace falta. Y por eso ustedes ven que cuando van a veces a localizar una de estas farmacias, van al lugar y a veces le pagan lo que sea a la persona que tiene esa, porque dice, es aquí que me dice el modelo que me tengo que localizar esta farmacia. Así que yo cogería esos incentivos que son redundantes y esos incentivos que no están yendo a producir los empleos que necesitamos y entonces empezaría a crear con ese dinero, ¿verdad? Estoy redirigiendo unos incentivos hacia otro lado para proveer, por ejemplo, financiamiento. Tenemos un Banco de Desarrollo Económico en Puerto Rico que está natimuerto, bueno, no está muerto, está inerte, no está haciendo nada, que no sea buscar escándalo, que lo hemos leído algunos de ellos en la prensa. Tenemos que volver a reactivar ese Banco de Desarrollo Económico para que apoye los negocios que quieran exportar. La otra cosa que tenemos que hacer es capacitar a estas empresas. Yo cuando estudiaba administración de empresas en la UPR Río Piedra, siempre traigo la anécdota de que en todas mis clases de administración nunca hablamos de ningún negocio local de Puerto Rico, de cómo podemos capacitarlo, cómo podemos llevarlo a otro nivel, cuando sabemos que la mayoría de las empresas locales son empresas infantes que no han llegado a su máximo alcance, con la excepción de algunas como Bacardí, entre otras. La mayoría están en una etapa que tienen mucho potencial para llevarla, pero no la han alcanzado y no la han alcanzado a veces por falta de conocimiento, porque para exportar, pues a veces piensan que tienen que llenar, por ejemplo, un vagón, cuando usted puede exportar una caja. Aquí hay una empresaria que está exportando sofritos a través del avión y lo que exporta son cajas. A veces piensa que tienen que buscar directamente los supermercados en otras jurisdicciones donde van a exportar. Usted lo que tiene que buscar es un distribuidor. Oye, A ver, José, y reconociendo eso y sabiendo que usted es profesor, y disculpa que lo interrumpa, la Universidad de Puerto Rico entonces debería tener cursos o debería tener programas de exportación enfocados en cómo exportar o enfocados en ese conocimiento técnico de cómo funciona el comercio internacional, ¿verdad? Porque creo que hasta cierto punto es un asunto cultural de que nosotros no vemos la exportación como nuestro mercado, ¿verdad? Como un mercado principal, sino que nos quedamos en lo que conocemos. Y eso es algo que se repite en todo el ambiente empresarial. claro, yo lo que veo es que estas escuelas de negocios de la UPR, las universidades privadas, todavía están en la época de las 936. Entonces, por eso es que discuten tanto de los modelos de negocio de las multinacionales, cuando la mayoría de estos egresados de estas escuelas de negocios, cuando se gradúan, van a ir a trabajar a pequeñas y medianas empresas donde la cultura organizacional es diferente, donde el modelo de negocio es diferente y donde no han alcanzado la madurez operacional que ya tienen muchas multinacionales. Así que yo, por ejemplo, algo que hago cuando doy clase de administración allá en Calle es que le digo a los estudiantes, cojan un negocio de allá afuera que ustedes vean que tiene potencial y desarrollen un plan de negocio y se lo envían cuando termine la clase, se lo envían directamente a esos dueños y dueñas y algunos incluso han conseguido oportunidades de trabajo ahí. Estudiantes que me dijeron, mira, profesor, yo cogí el agua a la montaña, que de hecho estaba ya a punto de irse a quiebra en aquel momento. Lo primero que haría es cambiarle la etiqueta, porque esa etiqueta no es llamativa. Yo no miro, por ejemplo, la etiqueta de Fiji, que es esta agua que se vende carísima, y uno dice, esta te da ganas de bebértela, pero esta otra, pues tenemos que empezar a cambiar ese mercadeo. Así que tenemos que tener un plan de capacitar, y eso se está haciendo a nivel
a una escala muy baja. La compañía de comercio y exportación da talleres, pero los da en San Juan, los da muchas veces en horario de trabajo, y esto pues tiene una persona que tenga una pequeña, esa misma agua a la montaña, no va a bajar de la montaña hasta la compañía de comercio y exportación para tomar ese taller, así que tenemos que salir, al igual que las universidades, tenemos que salir fuera de nuestras cuatro paredes a atender este asunto. Y la otro mecanismo que propongo para estimular las exportaciones es que todas estas fábricas que están locales, que participan de incentivos, hay que requerirle que estén exportando. Fábricas de aluminio que hay en Puerto Rico, fábricas de alimentos, hay que requerirle que estén exportando porque no puede ser que en Puerto Rico demos un incentivo sin buscar o pedir nada a cambio. Y eso, si uno se fija, por ejemplo, en los milagros económicos del siglo XX, como Corea del Sur, era algo que le exigía Corea del Sur en aquel momento a sus empresas. Le decía, mira, o tú te pones a exportar o te quito el incentivo, y a veces el castigo era hasta mayor porque allí pues el gobierno militar no comía cuento. Pero en ese sentido, no es que vamos aquí a tirarle tampoco la Guardia Nacional a nadie, lo que queremos es ser un poquito más agresivos y decirle, mira, necesito que te pongas a exportar porque necesitamos crear más empleo, además de que a ti mismo te conviene. Hoy día yo escuché una vez al dueño de Cerraduras Toledo, precisamente en el programa de Jay Fonseca, que dijo que él mismo se tiró para las Antillas Menores a ofrecer sus cerraduras, que no son económicas, él compite en calidad, no compite en precio. Y hoy día, cerca del 40%, decía él, de sus ventas son exportaciones que hace a las Antillas Menores. Y en un artículo que yo hice con Luis Gautier, que está ahora bajo revisión en una revista científica, descubrimos que Puerto Rico tiene potencial de exportación con prácticamente todas las economías de la región, con República Dominicana, con Islas Vírgenes, con Trinidad y Tobago, con México, y es algo que tenemos que aprovechar. Claro, tenemos las leyes de cabotaje que nos afectan, pero también tenemos un factor de falta de conocimiento y de timidez de nuestros empresarios y empresarias locales. Hay muchas veces yo he escuchado de gente que opina, ¿verdad?, que Puerto Rico está condenado a no producir o a no exportar porque la luz es cara, porque los salarios son altos, porque tiene que usar transportación marítima, que es la transportación más cara. Tú sabes, Estados Unidos tiene la transportación de los ríos, que es la más barata, y que eso es una condena para la exportación. Eso no es cierto, ¿verdad? No, y lo interesante es que nosotros, como medimos en este artículo, como medimos el potencial de exportaciones de Puerto Rico, después dijimos, bueno, pues vamos a ver si es verdad que la condición de isla es lo que está causando esto. Pues aplicamos la misma metodología a República Dominicana. República Dominicana no tiene ese abismo, esa brecha en las exportaciones entre lo que está exportando y lo que debería de estar exportando, con las economías que Puerto Rico sí tiene esa brecha o ese potencial de exportación. Y bueno, ya como les mencionaba, está todo este caso de estas islas en Asia, donde las exportaciones son muy importantes. Y a mí este factor de costo es interesante también, que tú mencionas, porque es algo también que he escuchado comúnmente. Y hace poco yo estaba viendo un anuncio de Heineken, que Heineken, ustedes saben que eso se produce en Europa, donde los salarios son el doble y el triple de los salarios en Puerto Rico. Y el anuncio decía, llegamos a 190 países. Y yo decía, wow, con los costos laborales que tienen, y salir desde allá, desde el norte de Europa, y enviar cerveza a 190 países y que se venda y tengan mercado, porque la de Puerto Rico apenas está llegando a algunos estados en Estados Unidos, no llega a Centroamérica, no llega a Suramérica. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues estaba ese concepto de que yo lo que voy a operar es a nivel local y no me voy a enfocar en el mercado internacional, así estén todos los demás países enfocados en la globalización. Y yo pienso que si hay competidores de Puerto Rico que con costos laborales más altos están exportando porque están enfocándose
en exportar productos de calidad, porque Heineken no se promociona como la cerveza barata, sino como una cerveza de calidad, pues Puerto Rico también tiene que aprovechar y exportar y posicionarse como un competidor de calidad. Y hay algunas empresas que lo están haciendo. Por ejemplo, hay una empresa en Puerto Rico que hace calentadores y en la parte de atrás de sus calentadores le pone Made in USA, porque sabe que cuando en el mercado de calentadores a nivel mundial se distingue entre los que están hechos en Estados Unidos y los que están hechos en China. Y entonces Eso como dicen, si fuera una denominación de origen casi. exactamente, cuando le dicen eso es chino, lo que están diciendo eso es de mala calidad. Y cuando dicen esto es americano, como le llaman en el mercado, pues dicen no, eso es un producto de alta calidad y por eso es que están aprovechando, al igual que lo hacen algunas personas, algunas empresas locales que exportan pintura, como Lanco, por la parte de atrás le ponen Made in USA, lo que están es posicionándose en el mercado como un producto de calidad. Y así han podido, por ejemplo, Lanco penetrar el mercado de República Dominicana, entre otros, que son mercados de bajos ingresos. Sí, es cuestión de enfoque, porque realmente si tú piensas que la manufactura, por ejemplo, el modelo chino es manufactura barata, ¿verdad? Con costos baratos. Y por tanto, pues, tú compras un producto más barato. El que esté buscando productos baratos se lo compra a China, pero el que busca un producto de calidad va a pagar más por eso. Por tanto, esos costos que son más altos en Puerto Rico, pues pueden entrar dentro de ese precio más alto que estás cobrando por el producto. Así que, y es lo mismo con los carros alemanes, y es lo mismo con los relojes suizos y todas esas cosas. Y eso es bien importante, ¿verdad? Y quizás es un tema para otro podcast de cómo nosotros seleccionar el tipo de producto como país que debemos exportar. Hablando de esto, ¿verdad? Hay dos acercamientos. Cuando vemos la economía de Puerto Rico, y hablábamos ahorita que yo quiero allegar riqueza y recursos mediante la exportación, y entonces traer más a Puerto Rico, a la economía circular de Puerto Rico. Lo mismo quizás puede pasar por el lado de las importaciones, porque realmente el efecto neto es el mismo. Si yo tengo más dinero, menos dinero que se me fuga, porque traigo menos productos de afuera, pues el efecto neto es prácticamente el mismo a yo traer más dinero mediante, ¿verdad?, la exportación de esos productos. Y eso nos lleva al otro tema, que el otro tema es cómo nosotros sustituimos esas importaciones de petróleo y de otros combustibles que nosotros utilizamos para la energía eléctrica, que aún en estos tiempos cerca del 62% de la energía eléctrica de Puerto Rico depende del petróleo y el 98% de toda la energía depende de combustibles que no tenemos en Puerto Rico, porque aquí no tenemos ni gas natural, ni tenemos petróleo, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos un recurso que tenemos cercano para entonces evitar esa fuga de capital que se nos va comprando combustible de otros lugares? Y eso lo tocaste también y me gustaría que nos hablaras un poquito más de eso y los estudios que has estado haciendo. Sí, otra de las reformas que necesita Puerto Rico para catapultar su economía es una reforma energética. Y esto es algo que ya muchas comunidades y muchos hogares, a veces uno pone la radio un domingo por la mañana y usted va a ver cómo están los anuncios, al igual que en prensa. Y parece que está viendo en Puerto Rico, a través de los mismos hogares, ese deseo de hacer ese cambio y moverse a energía renovable, y eso es muy positivo. Y es triste que los que han puesto resistencia a este cambio en el área energética ha sido los dirigentes de la Autoridad de Energía Eléctrica e incluso hasta congresistas que han estado como Bishop, que ha estado promoviendo el gas natural en Puerto Rico. Y como tú señalas, Puerto Rico no tiene ni gas natural ni tiene petróleo. Y en ese sentido, cada vez que compramos, a veces lo compramos hasta sobrecosto. Ustedes recordarán aquel reportaje que hicieron varios medios, incluyendo Jay Fonseca, sobre el cartel del petróleo, que estamos comprando a sobreprecio. Y ese es dinero que sale de la economía de Puerto Rico y va a impactar a Trinidad y Tobago, va a impactar algunos estados que están vendiendo ese petróleo en Puerto Rico, cuando nosotros tenemos aquí prácticamente un verano todo el año, que podemos estar generando energía a nivel local, y ese dinero en ese sentido se queda
circulando en la economía de Puerto Rico, porque en vez de yo estar pagando petróleo, pues entonces tengo que pagarle a alguien para que me le dé mantenimiento a mis placas o a mis baterías, y ese empleo que se crean en Puerto Rico. Y esa transformación energética, lo bueno y lo interesante es que va a venir de la mano de los hogares, de que la misma gente va a decir, no quiero comprarte energía eléctrica, tu energía sucia, lo voy a comprar, lo voy a producir yo. Y eso es una forma de que los mismos hogares se conviertan en lo que hoy día se llaman prosumidores, que son que yo no solamente consumo, sino que yo también produzco. Y si yo estoy produciendo, pues en cierta medida, pues también estoy contribuyendo a la producción que tiene el país. Y yo creo que aquí más que nada se ve, José, que es falta de voluntad, porque yo creo que a todo el mundo le hace sentido el hecho de, primero que nada, nosotros estamos en el trópico, tenemos, como tú dices, un verano todo el año, los techos son flat, así que disimula mucho. Tú sabes, en los estados los techos son así y la gente no le gusta estéticamente las placas, aparte de que el rendimiento de producción de energía cuando está inclinado versus cuando está así y el sol le está dando directo es completamente distinto, al punto de que a veces hacen placas que se mueven y estar tan cerca del ecuador pues no, nos beneficia. No, eso sumado a que es más barato, ya ha entrado en terreno en momentos anteriores no y en décadas anteriores no, pero ya ha entrado en terrenos de que es más económico que la producción regular, ¿verdad? Así que no hace sentido todavía que no nos estemos moviendo a energía solar. Y yo creo que aquí hay varios factores y es importante hacer este análisis de por qué no pasa para entonces identificar, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. Una de las razones desde el Congreso es que el Congreso va a querer proteger y sus industrias. Y si Estados Unidos lo que produce es gas natural, pues aquí lo que van a querer que se compre es gas natural. Y no puedes culpar al congresista de un estado en el que sí se produce gas natural de querer venderle a Puerto Rico un sistema de gas natural para que dependa de él. Lo que nosotros tenemos como Puerto Rico que entender es que eso es lo que le conviene a él, pero no lo que nos conviene a nosotros. Porque si somos esclavos de un combustible importado ahora mismo y nos va mal, que es el petróleo, no nos vamos a meter en otro combustible importado que nosotros no controlamos el precio, que sabrá Dios lo que pase allá ¿verdad? Y tenemos que traerlo en barcaza, que no nos da una autosuficiencia energética y que tiene los problemas económicos que ya estamos hablando, Y sin contar aparte los del precio problemas de los costos ambientales, que hoy día se está también. hablando mucho en economía, de que ya se está empezando a contabilizar lo que es el costo de la contaminación. Entonces tenemos en Puerto Rico una incidencia alta de cáncer, una incidencia alta de asma, y cuando uno mira dónde están estas regiones donde hay alto asma y alto incidencia de cierto tipo de cáncer, pues en la zona sur, donde está localizada la Carbonera, está localizada las grandes generadoras de energía que utiliza petróleo. Así que no solamente estamos ahorrándonos cuando transformamos hacia energías renovables el dinero que se va que son cerca de 2.000 millones de dólares que se van por comprando combustibles fósiles, sino que también nos ahorramos el costo de tener que tratar a todas estas personas que sufren la contaminación, y que muchas de ellas pues, son personas pobres que no tienen acceso a otro tipo de salud que no sea la que provee el gobierno. Así que es algo que realmente no hace sentido alguno, y por eso es que tanta gente está moviéndose. Yo creo que del liderato gubernamental los únicos que están un poco orientados en esta onda son los alcaldes de la zona montañosa, que crearon un consorcio, incluso de partidos contrarios, crearon un consorcio y dijeron, mira, no podemos depender de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no vamos a estar otra vez que haya un huracán 8 meses sin electricidad. Nosotros vamos a empezar, y incluso ya están hablando de volver a reactivar la hidroeléctrica que se utilizaba en la zona montañosa. Esas son buenas noticias, pero tenemos que seguir enfatizando y exigiéndole a nuestro liderato que no hace falta ninguna transición al gas natural. Al contrario, la transición tiene que ir poco a poco hacia la energía renovable. Invito a las personas a que lean un artículo que escribió un colega que se llama Robert Pauling. Está publicado en una revista científica donde dice que se pueden crear incluso hasta 80.000 empleos al hacer esta transición a energía renovable.
Y que no es poca cosa, porque la economía de Puerto Rico ahora mismo tiene alrededor de 900,000 empleos, o sea, que añadirle casi el 10% adicional a eso, eso va a ser un crecimiento económico, más contando el efecto multiplicador de todo ese dinero que se está quedando en Puerto Rico, que no se está yendo a los países exportadores de estos combustibles. Como yo lo veo, es un asunto de política pública, de primero que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que esto es lo que tenemos que hacer, que le haga presión a los gobernantes, que el gobernante diga, sí, en efecto, no voy a transicionar a gas natural, sino que me voy a mover a solar directo, y hacer las políticas públicas correspondientes, porque mira, ahora mismo hay un problema grande de financiamiento. Muchas de las personas, y he visto mucha de la solución que se propone es ponerle impuestos necesariamente al combustible que se trae. El problema que tú tienes es que si la persona no tiene la facilidad de moverse a solar porque no cuenta con los recursos, pues entonces lo que está haciendo es subirle la energía, no está realmente incentivando que se compra. Así que es un problema de financiamiento que yo creo que como país tenemos que resolver. Y sobre todo, ahora con la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no aplique un impuesto al sol, porque eso sería contraproducente a lo que Puerto Rico debería estar haciendo en este renglón. Claro, y entonces uno escucha a la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo que cree en la cogeneración, pero cuando se habla de cogeneración es carbón, gas natural y petróleo. Cuando tú tienes el sector de los hogares, que lo puedes utilizar como cogeneradores y que te vendan energía, pero y aquí es al revés. Aquí se estimula el carbón, el gas natural y el petróleo, pero si uno va a producir energía renovable, se le ponen muchas trabas para que no puedan. Y yo conocí a un empresario en Puerto Rico que dijo, mira, todos mis edificios los voy a correr con energía renovable y el exceso se lo vendo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estuvo casi un año para que le dieran esos permisos cuando debería de ser algo que decir, sí, cómo no, aquí está claro. Gracias por ser parte de la sustitución de importaciones que necesitamos. Por eso, y es que hace falta ya que entendamos que es un principio, o sea, que es lo que nos va a sacar de este hoyo y que incluso pudiera, no solamente va a crear todos los empleos que va a crear por el lado de las instalaciones y el mantenimiento y todo eso, pudiéramos nosotros manufacturar los mismos componentes en Puerto Rico y no hay por qué no, aquí hay arena, aquí hay, tú sabes, que es la base de la silicona y es la arena de mar, ¿sabes? Aquí hay oportunidad, no solamente para satisfacer nuestras necesidades de equipo, hasta para exportar, porque si nos ponemos buenos en esto y nos enfocamos en estos productos, son de alta tecnología, es importante la calidad, cumple con todos los requisitos que nosotros estamos hablando como potencial para exportar y nos resuelve un problema. No tenemos ni que exportar y ya estamos sustituyendo importaciones que tiene el mismo efecto y cuando ya lo hayamos logrado, seguimos para las exportaciones. Claro. Hablando de eso, es bien importante y creo que es uno de los temas que cuando lo discutiste también me voló la cabeza porque no mucha gente lo está viendo como un problema esencial. Aquí se habla mucho de cómo incentivamos la agricultura, de cómo mejoramos, ¿verdad?, el ambiente para que los negocios se ubiquen en X o Y lugar o incluso habían unas propuestas de hacer regiones o clusters para el desarrollo económico. Para eso hace falta tierra y para eso hace falta edificios. Puerto Rico tiene un gran problema y yo te lo puedo decir porque yo trabajé 7 años en el campo de bienes raíces y yo me he dado cuenta que en Puerto Rico hay una escasez de tierra y una escasez de propiedades para poder desarrollar, ¿verdad? Sea para fincas agrícolas que estén disponibles y a costo razonable, igual los edificios. Y esa escasez no es porque no hayan tierra, porque las tierras las hay. Esa escasez no es porque no hayan edificios. Es que muchas veces está ese inventario frisado porque no hay quien venda. No hay a quien tocarle la puerta para que diga, mira, yo quiero usar tu tierra para rentártela, para producir esto, pues no se consiguen esas propiedades. Y me ha pasado mucho en la ciudad con los edificios abandonados. Tú ves que, por ejemplo, tú tienes unos desarrollos que tú sabes que hay una actividad económica en la ciudad, que tú sabes son tierras y son edificios cotizados, pero que de momento
no puedes, ¿verdad? Tiene un área que no puedes ni comprar, ni rentar, ni utilizar eso. Y obviamente eso le crea un problema en el campo al agricultor y en la ciudad, ¿verdad? Al que da servicio y al que tiene su negocio. Porque al final del día es oferta y demanda. Si está esa oferta congelada, pues los precios son más caros y entonces la vivienda es más cara en la ciudad, los terrenos son más caros. ¿Cómo nosotros utilizamos esos terrenos que tenemos congelados, que cuando tú corres por un expreso, tú los ves en otros países? Y yo fui al Midwest hace poco, que lo que hay es maíz. Tú vas por ese Midwest y lo que tú ves es maíz, 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 al lado del expreso. Porque del expreso tú lo montas y lo llevas para todos lados. En Puerto Rico, la agricultura, tú la ves al lado de los expresos y no pasa nada. En todas estas áreas. O sea, ¿cómo nosotros podemos utilizar realmente esas tierras y yo diría descongelarlas para que todo el mundo tenga la oportunidad de producir en ellas, igual con los edificios? Pues mira, ese problema que tenemos en Puerto Rico, que hay un problema de una oferta que está no disponible y una demanda que necesita esa oferta, yo propongo resolverla de la siguiente forma. Muchas veces estas propiedades que vemos abandonadas, pues son personas que o le deben mucho dinero del impuesto a la propiedad inmueble, mejor conocido como el CRIM inmueble, y en la mayoría de los casos es que están en litigio entre herederos, y algunos casos conozco hasta 3 generaciones de herederos que llevan litigando 20, 30 años. Mientras tanto están esas propiedades desmereciéndose y son propiedades que necesitan, en el caso de la zona urbana, son propiedades que necesitan incluso comerciantes que están en la zona o que quieren entrar a la zona. Y en el caso, por ejemplo, del Valle del Aje, que como tú mencionas, están ahí baldías. Pues mira, si llevan más de 5 años y no han hecho nada con esa propiedad que no sea irse ir depreciando, y de hecho ya hay una legislación para estorbo público que no siempre se ejecuta, pero debería de ejecutarse, pues debería entonces ponerse en subasta pública esas propiedades. Y el dinero que se saque de la subasta, pues se pone en un fondo indexado de tal forma que vaya generando todos los años intereses. Y de hecho, si llevan 30 años en un litigio, en 30 años hubiesen acumulado una gran cantidad de intereses sobre ese principal. Y a la misma vez, pues estas personas que están litigando, pues tienen ahí ese fondo que va en aumento, mientras que les resuelves el problema que necesitan agricultores en el caso del Valle de Leaja, comerciantes en el caso de la placita de Santurce, que necesitan expandir sus restaurantes o sus barras para el momento que se vayan a abrir. Y es algo que en Puerto Rico necesitamos hacer una reforma de esta propiedad, porque lo que ha hecho el CRIM es que mientras se siguen acumulando estas deudas, pues las deja de lado y lo que hace es meterle la mano en el bolsillo a los comerciantes con el impuesto al inventario, que no hace ningún sentido cobrar impuestos sobre inventario en una jurisdicción como Puerto Rico, que es pequeña, que depende de un solo puerto en San Juan, que importa casi todo de un solo puerto, que se llama el puerto de Jacksonville en Florida. Tenemos una cadena de distribución maltrecha y encima también penalizas a los comerciantes por invertir y tener inventario en su propiedad, y después que la venden también tienen que pagar una patente nacional, lo que también representa una doble tributación, una patente municipal, perdón. Así que a mí me resulta de mayor provecho, incluso para el mismo gobierno, porque si esas tierras se ponen a producir, pues el gobierno entonces puede cobrar de manera más fácil que si es cobrándole a un litigio, e incluso a estos herederos esto le conviene más que el gobierno venda su cartera de deudores morosos, porque generalmente estas compañías que compran estas carteras de deuda no van a llevar nada a subasta pública, o le pagas o te ejecutan la propiedad en un periodo relativamente corto, y eso es peor que tener un fondo indexado que esté creciendo todos los años. No, y fíjate, me gusta la complejidad de tu solución porque
la solución que está teniendo el gobierno está viendo dos problemas aislados cuando realmente es el mismo problema. El gobierno está viendo que hay una morosidad en el crimen y quiere resolver esa morosidad en el crimen, no mejorando la captación, sino que cogiendo un cash flow de cantazo, vendiendo una cartera de propiedades, sin resolver el problema estructural que hay en el crimen, que es que las deudas se acumulan. Y cuando hablamos de deudas acumuladas, es bien importante hacer la salvedad porque mucha gente va a decir, bueno, pues ¿qué le van a quitar las casas a la gente? Eso no es así, porque hay una exoneración para la residencia principal de las personas de bajos recursos y de clase media. Así que nadie va a perder sus casas por deuda del crimen. Aquí lo que se está cobrando es la deuda, el que sí tiene capacidad de acumular, que no es la casa promedio en Puerto Rico, es una persona que tiene un valor, o sea, su propiedad tiene un valor mayor y que muchas veces son propiedades comerciales, propiedades abandonadas, fincas abandonadas, terrenos baldíos, y que realmente no tienen ningún uso productivo para la sociedad. Así que cobrarle a esas personas sería hacerle justicia a la gente que sí paga sus impuestos al día, eso es una. Y segundo, a los pequeños y medianos comerciantes que tienen el impuesto al inventario. Por eso es que no se puede ver un problema aislado y tenemos la bendición de que el CRIM, que es una sola institución, es la que administra las dos cosas. Es quien cobra los impuestos sobre la propiedad, ¿verdad? La propiedad de los comercios, que es la propiedad inmueble, y la propiedad mueble, que es el impuesto al inventario. Así que usando el mismo organismo y una reforma del mismo organismo, pudieras allegar los fondos para sustituir el impuesto al inventario, que es un impuesto nocivo. Y para que tenga una idea, ¿verdad?, de la magnitud de los que nos están escuchando, se han acumulado por años de años, por no haber un mecanismo de subasta como el que plantea el profesor, se han acumulado 3 billones de dólares en deuda al CRIM. Eso es suficiente para 15 años de impuesto al inventario desde el año cero. Y entonces la solución de subasta es mucho mejor porque puede sacar más dinero versus vendiendo una cartera que en vez de coger esos 3 billones, que realmente nunca va a recobrar los 3 billones, pero se recobraría mucho menos. La última vez que se trató de vender la cartera completa del CRIM, creo que iban a darle como un poco menos de 500 millones de dólares al gobierno. Así que no resolvían el problema y no dejan una estructura permanente de cobro, como tú planteas, después de los 5 años, de que se cobre lo que se debe. Hay propiedades que yo me he encontrado personalmente que deben CRIM de 20 años. Y que cada vez que viene una de estas amnistías, vienen y pagan una cantidad, dejan otra cantidad de saldo y la siguen acumulando y le deben 200,000 pesos en propiedades prime en la Ponce de León. Y lo he visto yo con mis propios ojos y en documentos, porque parte de lo que uno hace en bienes raíces que uno busca, ¿verdad? Cuando se va a comprar, alguien va a hacer un negocio, localizar unas oficinas, busca esto y no se consiguen. El problema es de una magnitud y la Junta hizo el plan fiscal del CRIM y nos dio algunos de los detalles. En Puerto Rico no se cobra prácticamente el CRIM a la gente que debe pagarlo, ¿verdad? Que no son la gente que está exonerada. De los que se le puede pagar y que deben, hay municipios, como el municipio de Guánica, Sociales, que lo que cobran es el 42% de esas deudas cuando es un impuesto tan fácil de cobrar. Y en Puerto Rico en promedio está casi por 60% cuando el benchmark a nivel de todos los estados es 81%. O sea que no hace sentido, simple y sencillamente es una dejadez de parte del CRIM. Así que eso... Y esto es importante que la gente lo entienda porque, por ejemplo, una de las propuestas que hizo el Departamento del Tesoro Federal durante este cuatrienio fue añadir un impuesto sobre el terreno. Y eso es algo que es bien peligroso del gobierno, que dice, pues, para no buscar soluciones que sean más complejas, vamos a entonces hacerlo fácil, y lo fácil es meterle la mano en el bolsillo al que está pagando. Entonces ya tú me estás pagando el exceso de 150,000, pues ahora entonces te voy a imponer algo adicional sobre el terreno, y uno dice, bueno, pues que no hace sentido si tiene estas personas que están
con estas propiedades, no están pagando y son propiedades que incluso necesitan otras personas. A mí pues realmente no me hace sentido estas propuestas que a veces vienen del ámbito federal o del ámbito local. Sí, ¿no? Pienso yo que no debe ser necesariamente mala intención, es que porque no le veo el interés, es simplemente desconocimiento, ¿verdad? De cómo opera la economía y lo importante que es tener tierras disponibles y lo importante que es tener edificios disponibles para los pequeños y medianos comerciantes y para los agricultores. Y sobre todo que los precios sean razonables porque hay suficiente oferta. Que es un problema que resolviendo un problema fiscal, meramente fiscal, que es el asunto del crimen, puedes resolver un problema económico más grande que va a traerte mucho más recaudos en el futuro porque resolviste el problema de fondo. Así que ya en estas tres políticas que hemos discutido aquí, en el mundo ideal tenemos un Puerto Rico que está produciendo al 100% sus tierras, están en uso, están los edificios en uso, está exportando, está limitando sus importaciones. ¿Qué otras cosas, José, tú entiendes que tenemos que hacer como país para cambiar el rumbo de la economía de Puerto Rico? Bueno, necesitamos otras reformas como que nos cogerían varios podcasts. Uno de ellos reformar la deuda, otro de ellos reformar esta cadena de distribución que les decía pues que está maltrecha porque dependemos de prácticamente un solo puerto en Puerto Rico y de un solo puerto en Estados Unidos, y eso tiene nombre y apellido, se llama la ley Johnson, las leyes de cabotaje. Tenemos también que reformar las estadísticas que tenemos en Puerto Rico, que son extremadamente deficiente. Hoy día ajustamos, cuando hablamos de que si la economía está bajando o subiendo, estamos hablando del Producto Nacional Bruto, pues el ajuste en precio, el año base es 1954, estamos hablando hace más de 50 años atrás, y todavía eso pues no ha habido alguien que le ponga el cascabel a ese gato. Necesitamos en ese sentido también resolver el problema de reciclaje que tenemos en Puerto Rico, que yo creo que es una forma también de sustituir la importación de materia prima, porque estamos enterrando materia prima aquí en Puerto Rico cuando mientras nos estamos quedando sin vertederos, nos resulta extremadamente oneroso tanto para el gobierno como para las empresas disponer de estos desperdicios, cuando tenemos otra forma de que pudiésemos utilizar eso, parte de esos desperdicios sólidos y volverlos a reutilizar, y bajar el costo de los vertederos y a la misma vez reducir parte de esa importación de bienes intermedios como el aluminio, el cartón, el cristal, entre otros. Así que yo considero que lo primero que tenemos que reconocer en Puerto Rico es que ya la economía no va a crecer de un cuadrangular, de que venga alguien y nos meta un batazo y ya con eso se ganó la entrada que estamos jugando. Y eso pues pasó con operaciones manos a la obra, que se metió un cuadrangular en una entrada y ganamos la entrada, pero en la próxima entrada el jonronero se lesionó y ya perdimos la entrada. Ahora esta nueva entrada la tenemos que ganar en base a hits y varios de estos hits son los que, o estos batazos imparables, son los que hemos discutido hasta ahora y hay que discutir otros más en el futuro. Pues así será, José. De verdad que gracias por este ratito que sacaste para hablar con nosotros y con la audiencia del podcast. Te abro la puerta para que la próxima vez, ¿verdad? Vengamos y discutamos cada tema, ¿verdad? Que sé que tiene muchas reformas importantes, tocarlas una a una, y te doy gracias, ¿verdad? Por darnos la oportunidad. Gracias por la invitación. Y que para bien sea y que se repita pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Te me cuida. Saludos por allá. Igualmente. Bien.